Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 2 de marzo, en esta segunda semana del tiempo de Cuaresma. Aunque hoy en día sábado recordamos a la Virgen María, y hoy por ser primer sábado, precisamente le celebramos en su Inmaculado Corazón. Ayer en primer viernes celebrábamos el Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, aunque celebramos a María, hoy también recordamos en la liturgia de la iglesia y celebramos la vida de San Simplicio Papa. San Simplicio nació en Tivoli, Italia, y ejerció su ministerio pontificio del año 468 al 483, un periodo de graves dificultades para la vida de la iglesia y del Estado. En efecto, en el 476 Odoacro, después de haber eliminado a Orestes, deportó al hijo Rómulo, último representante imperial. Lo confinó en una villa cerca de Nápoles y le asignó una renta anual de 6,000 libras de oro, y las insignias imperiales se las envió al emperador de Oriente, Zenón. Tampoco éste estaba viviendo sus mejores días porque precisamente en el 475 al 76 tuvo que hacerle frente a la rebelión de Basilisco. Logró vencerlo solo con la ayuda de Teodorico, rey de los ostrogodos, que después destronó a Odoacro. Esta serie de acontecimientos perjudicaba también a la vida de la iglesia en Occidente y en Oriente, pues Odoacro y Teodorico eran seguidores de la herejía arriana y Basilisco era monofisita. El monofisismo había sido suscitado por Dioscoro, patriarca de Alejandría de Egipto, y sobre todo por el monje Eutiquio. Su tesis central, y que le da el nombre, era que en Cristo no hay sino una sola naturaleza, la divina. A pesar de la importante y enérgica intervención San León Magno, la herejía triunfó en el llamado Latrocinio de Éfeso del 449, pero a los 2 años la doctrina ortodoxa quedó confirmada con claridad en el Concilio de Calcedonia, que asumió como artículo de fe el documento de San León Magno. Este concilio emanó también el famoso Canon 28, que reconocía una cierta preeminencia al patriarcado de Constantinopla. Los enviados del Papa la juzgaron como una innovación peligrosa y fue combatida también por San Simplicio. La controversia sobre el monofisismo duró por algún tiempo. Responsable de ello fue el emperador Zenón, que en el 482 tentó un imposible compromiso con su Enoticón, contra el cual tomó el Papa Simplicio una clara posición. A más de esta defensa de la doctrina cristiana genuina, San Simplicio tiene el mérito de haber restaurado y dedicado algunas iglesias romanas, como la de San Esteban Rotondo y Santa Viviana. También salvó de la destrucción algunos mosaicos paganos que se encontraban en la iglesia de San Andrés. Las reliquias de San Simplicio reposan en su ciudad natal, Tivoli. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Simplicio Papa. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca, y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos.
El muchacho le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre le dijo a sus criados: «Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: «Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo». El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: «Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo». El padre repuso: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios hace fiesta misericordiosamente por recobrar a uno de sus hijos. Si alguien que es de la oveja del redil, si es una oveja, alguien que es del redil del Señor, se pierde, se extravía, va por el camino del pecado, el Señor lo llama y lo perdona, lo espera con los brazos abiertos, como en la escena de hoy de aquel Padre misericordioso. Y muchas veces tú y yo nos hemos identificado con el hijo pródigo. Claro que lo hemos hecho. ¿Cuántas veces no hemos pecado? ¿Cuántas desobediencias a Dios? ¿Cuántos pecados graves? ¿Cuántas críticas? ¿Cuántas envidias? ¿Cuántos odios? ¿Cuántas iras? ¿Cuántos furores? ¿Cuántos momentos de, por ejemplo, negaciones a Dios? Así como se oye. Cuántos momentos lujuriosos, y así podemos seguir pensando en tantos pecados. Dios nos recibe, Dios nos libra, nos sana, Dios nos viste, es lo que hace. Recobramos la dignidad cuando vamos a su presencia en los sacramentos, sobre todo en el sacramento de la confesión. Dios está abriendo de par en par sus brazos para recibirnos como aquel Padre misericordioso que no quiere juzgarnos. El papá no le dice a su hijo cuando regresa: ¿por qué te llevaste mi herencia? ¿Por qué te gastaste el dinero? ¿Por qué estuviste en pecado? No le dice tan siquiera: mira cómo vienes mal vestido. No, tampoco. Al Señor eso no le interesa. No le interesa tu pecado, no le interesa lo que haya sucedido, no le interesa al Señor realmente pues eso negativo que viviste en el pecado. Le interesa tu salvación, le interesa tu corazón, le interesa tu paz, le interesa tu alegría. Hoy, qué importante es ver este texto de la misericordia de Dios para con sus hijos. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos caído? ¿Cuántas veces no nos hemos levantado y el Señor nos espera? Sí, hemos transgredido su ley, pero el Señor nos rescata. No importa cuán pecadores somos, el Señor siempre nos invita a la conversión, a regresar a Él. Por eso nosotros debemos actuar con la misma misericordia. El problema es que siempre somos rigurosos, radicales, siempre señalamos al prójimo, nunca actuamos con el amor que Dios nos pide. ¡Qué desdichados somos! Nunca actuamos con el amor que Dios nos pide. Actuamos con la rebeldía de nuestro corazón, sintiéndonos los más puros, sintiéndonos los más perfectos, sintiendo que nosotros somos aquellos más santos, y no es cierto. Pidámosle al Señor que nos ayude a escuchar, a tener la capacidad de acercarnos a la indigencia del prójimo, que esta Cuaresma sirva precisamente para ir generando relaciones de misericordia con los demás, relaciones de perdón en medio de las necesidades, no de señalamientos, sino todo lo contrario, de respeto por la historia del otro, porque yo también soy un pecador, y no se vale que juzgue a los demás. Jesús no nos juzga, Jesús nos recibe. El hermano mayor se atrevió a juzgar a su hermano menor, no le dio una oportunidad, se cerró al amor, al perdón y a la misericordia. Que no tengamos esas actitudes entre nosotros, sino una actitud de misericordia con el prójimo. Pregúntate: ¿a quién necesito perdonar?
Hoy es el momento de que lo hagas, ya no esperes más. El Señor te invita, pues Él también te perdona. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.